Hola, bienvenidas, bienvenidos. En esta oportunidad, a pedido de muchas compañeras y amigas, he realizado esta mantilla para la salida del sanatorio, para la primera salida, en un punto muy vistoso y muy bonito en fantasía, con una hermosa guarda como puntilla final, muy bonita. Está hecha en lana de bebé, 100% de algodón, con matices en 3-4 colores, muy linda. Miren qué bonito que es el punto, con la guarda decorativa, muy bonita. No me pareció justo en esta oportunidad para este tipo de modelo ponerle una cinta de raso, ya que el complemento y el conjunto en sí de los colores ya adornan lo suficiente como para poner también la cintita, si no invade mucho. Sí puse por encima y no me gustó para darle el borde final como se acostumbra a las mantillas o pañoletas del recién nacido. Así que solamente la voy a atar con una cinta de raso, la voy a doblar como se dobla cualquier prenda y le voy a hacer una moña porque va a ser un regalo. Es muy bonita. Tiene 1 metro por 1 metro, pero pueden hacerla más chica si quieren. Yo esta la tejí en 3 días. Me llevó 250 gramos del material, de este material muy bonito, que tiene 3 colores, 4 colores. Está muy bonita. Y un gancho del número 3 milímetros. 250 gramos, todavía ni siquiera 250 gramos, porque acá tengo como 80 gramos. Así que usé 3 paquetes y este es el tercero, y todo lo que me queda acá, impresionante lo que queda. Queda hasta para una batita, escarpines o un pelé. Queda bastante material. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta es la cantidad de puntos que les voy a dar para tejer. Yo voy a tejer una muestra, nada más que una muestra. No voy a hacer otra mantilla, ya la tengo hecha, entonces voy a hacer una muestra pequeña. Entonces necesito que tomen nota y pongan allí en su libretita, en su papel, 141 puntos más 3. Esa es la referencia para hacer la mantilla. 141 puntos más 3. Sobre esa cadena de puntos vamos a empezar a trabajar lo que sería las diferentes secuencias del punto fantasía, ya que son intercalados. No todo continúa de la misma manera, sino que se va intercalando. Y tiene una serie de aumentos al principio y al final, cada distintas carreras, que hace que ellos se intercalen solitos, ¿sí? Queda muy bonito, realmente vale la pena, lo pueden hacer en todo tipo de material. Si están en primavera-verano, lo pueden hacer en un hilo de algodón, porque también se les coloca un rebozo para la salida del sanatorio. Es lo que se acostumbra, o cuando salen por ahí a pasear con el carrito del bebé, lo tapan de esa brisa que siempre hay. Bien, hagan de cuenta que yo estoy tejiendo con 141 más 3, yo estoy haciendo una muestra. Entonces ahora vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Son 3 para subir, 2 puntos que dejo libre y 1 más. Y ahí voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Una cadena de separación y en el mismo lugar 2 puntos altos. También estoy tejiendo con lana 100% de algodón de bebé y un ganchillo 250 milímetros para la muestra. Después que hice este pequeño abanico, hago 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y cuento en la base 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo, ahí, vuelvo a hacer el motivo de los 2 puntos altos separados por una cadena en el mismo lugar.
Las secuencias en sí son muy fáciles, solo que varían, cada 4 carreras varían. Ahora, 4 cadenas y nuevamente dejamos 6 puntos en la base y en el séptimo trabajamos nuestro motivo. El motivo son los 2 puntos altos separados por una cadena. Nuevamente 4 cadenas al aire y otra vez repetimos. Y en el séptimo hacemos el motivo. Cuatro cadenas. No, acá ya vamos al final, ya porque yo estoy en una muestra. Ahora vamos al último punto, dejando 2. En realidad son 3 puntos que dejamos sin cadena ni nada y lo hacemos así. Yo estoy trabajando una muestra. Giro la labor. Ustedes van a tener muchísimos más motivos. Giro la labor. Levantamos 3 cadenas para el primer punto. Encima de la cadena que separa los 2 puntos altos, ahí vamos a trabajar nuevamente el motivo de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Esta secuencia se va a repetir exactamente igual. 4 cadenas de separación y vamos nuevamente al arco de cadenas, ahí, a trabajar el motivo. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Acá se me chanfrió. Bien. 4 cadenas y vamos nuevamente al arco de cadenas. Vamos a trabajar ahí adentro nuevamente el mismo motivo. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Cuatro cadenas y hacemos el motivo final. Una cadena, 2 puntos altos y en el último punto realizamos un punto alto. Giramos y volvemos a levantar 3 cadenas. Repetimos el abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora tenemos 2 vueltas de arcos de cadenas y acá vamos a hacer 2 cadenas nada más. 1, 2 y vamos a clavarlo para hacer el punto bajo tomando las 2 vueltas a la vez. Pasamos así, traemos y lo pasamos. Queda como una moñita. Nuevamente 2 cadenas y vamos al arco de cadenas, ahí trabajamos. Nuevamente el motivo de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Vamos a hacer un motivo más para que se entienda la consigna. 2 cadenas de separación, bajamos con la aguja, traemos el hilo y lo pasamos. 2 cadenas y repetimos el motivo. 2 puntos altos,
un punto de cadena, 2 puntos altos. Así hasta llegar al final donde terminamos con un punto alto solo. Al terminar la vuelta nos queda de esta manera. Por supuesto, en la labor de ustedes, esto va a estar repetido varias veces. Muchas. Giramos y hacemos la vuelta final de esta serie, porque en la que viene vamos a hacer 4 vueltas de otra manera. Solamente cambia un poquito. Nuevamente levantamos 3 cadenas. Realizamos el motivo. El motivo ya lo sabemos, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, siempre adentro del arco de cadena del motivo. ¿Sí? Una cadena de separación y acá donde hicimos el punto bajo vamos a hacer un punto alto. Porque acá después vamos a empezar a trabajar los abanicos, por eso va a ir cambiando. Una cadena. Realizamos el abanico o el motivo en serie, una cadena de separación y repetimos. Una cadena y adentro del punto bajo un punto alto, una cadena de separación y repetimos el abanico. Así va a ser esta secuencia. Comenzamos la serie con un punto alto, hicimos el motivo, separamos con una cadena, hicimos un punto alto en el punto bajo, nuevamente una cadena y repetimos. Terminamos con un punto alto en el punto alto anterior. Giramos y ahora vamos a empezar una nueva serie. En este lugar, 3 cadenas para el primer punto y aquí mismo 2 puntos altos más. Esto que estamos haciendo es un aumento porque después el motivo va a cambiar. Se va a intercalar por toditos lados en todo lo que sea la distancia que ustedes le hagan, tanto de ancho como de largo. Es a gusto, lo pueden hacer de 70 por 70, de 80 por 80 o 1 metro por 1 metro como hice yo. Acá hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, porque ya el motivo fantasía terminó. Entonces acá yo tengo que darle paso a un nuevo motivo. Entonces el nuevo motivo lo hago con las 4 cadenas y empiezo a trabajarlos acá. Ahora se van a dar cuenta. Aquí mismo hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Este motivo es este que tenemos acá. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenas, me salto este motivo porque ya no lo tengo que hacer y lo realizo acá. 1, 2, una cadena, 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4, salto y tejo acá el motivo. 1, 2, una cadena y termino nuestro motivo. 4 cadenas. Cuando llegamos al final, en el punto alto realizamos un punto alto y 2 puntos más, como hicimos al principio. Todas las vueltas las empezamos y las terminamos de la misma manera. Así. Giramos y acá mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar 2 puntos más. ¿Sí? Ahora nuevamente 4 cadenas. Y vamos a trabajar el abanico acá. ¿Se acuerda que habíamos hecho un motivo 4 cadenas, un motivo 4 cadenas? Acá precisamos lo mismo. Entonces acá trabajamos el abanico nuevamente. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Separamos con 4 cadenas y repetimos el abanico.
Así hasta llegar al final, donde vamos a terminar con los 3 puntos altos en el primer punto. Así se ve la vuelta y comenzamos. 3 cadenas para el primer punto. Estas dos las hicimos exactamente igual. Y los 2 puntos altos que faltan no los vamos a hacer en el mismo punto de inicio, sino en este huequito, ahí. Solamente ahí los 2 puntos. Así. 2 cadenas y repetimos lo que hicimos acá. Lo único que varía es el lateral, ¿sí? Es lo único. Entonces, hacemos el punto bajo ahí como una moñita, 2 cadenas y repetimos el motivo. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. 2 cadenas, clavamos trayendo los 2 arcos de cadena de 4 con un punto bajo y 2 cadenas y repetimos la secuencia. Bueno, terminamos la serie con las 2 cadenas y en el huequito, antes de llegar al punto alto, antes de clavar acá, en el hueco acá, hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora el tercero en la primera cadena. Ahí estiro bien para que me quede a la misma altura. Ahí giro, levanto 3 cadenas para el primer punto. En esta vuelta es la finalización de esta serie y en el mismo lugar realizo 2 puntos altos más. El único que se hace diferente es el tercero, que se hace 1 en el principio y 2 en el hueco. Después los demás se hacen exactamente igual. Estos 3 se hacen iguales, es lo único que cambia. Una cadena, adentro del punto bajo hacemos el punto alto. Una cadena y realizamos nuestro motivo fantasía. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Una cadena y hacemos el punto alto en el punto bajo. Una cadena y repetimos el abanico hasta llegar al final, donde terminaremos con 3 puntos altos juntos en el primer punto alto de inicio. Bien, ahora vamos a repetir la primera vuelta y después vamos a repetir la segunda y así sucesivamente, vuelta por vuelta hasta llegar al tamaño ideal. Ahora esta, después esta, así. Siempre es así. Levantamos 3 cadenas para el primer punto. Con lazada nos vamos al punto alto y acá hacemos nuestro abanico, que consta de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Estamos dando paso a un nuevo motivo, una nueva secuencia. Como ya acá no podemos trabajar porque el motivo es de 4 vueltas, vamos a hacer 4 cadenas. Y nos vamos directamente al punto alto. Una cadena, 2 puntos altos. 4 cadenas y repetimos la serie. Recuerden que empezamos con 3 cadenas y terminamos con un punto alto en el inicio, ¿sí? Siempre es así, sin cadenas de separación. Solo se separa entre los motivos. Principio y final, no. Ahora nuevamente, es exactamente igual a esta. Repetimos, 3 cadenas, nos vamos al motivo, lo hacemos tal cual lo vemos.
Recuerden que estoy tejiendo a escala. 2, 3, 4 cadenas al aire porque se repiten 2 vueltas iguales. Y realizamos nuestro motivo. Así hasta llegar al final, donde vamos a terminar con un punto alto. Comenzamos con 3 cadenas y continuamos. Estamos repitiendo la primera franja que realizamos del punto fantasía. La primera franja, recuerden que consta de 4 motivos. 1, 2, 3, 4. Esto es una franja y esta es una segunda franja. Vamos a repetir esta, después esta, después esta, después esta. Así sucesivamente. Ahora hacemos 2 cadenas y hacemos el punto bajo utilizando los 2 arcos de cadenas a la vez. 2 cadenas y nuevamente tejemos nuestro abanico tal cual. Dos cadenas, traemos los 2 arcos y hacemos el punto bajo, 2 cadenas y seguimos con la secuencia. La última vuelta de esta serie, después continúan solos, tejiendo la mantilla. Levantamos un punto alto que consta de 3 cadenas, hacemos el motivo tal cual. Cada vez que nos enfrentamos acá, donde tenemos el punto bajo, viene cadena y punto alto aquí dentro, porque le vamos a dar paso a una nueva serie de motivos. Una cadena, realizamos nuevamente el motivo, los separamos por una cadena, realizamos el punto bajo, el punto alto en el punto bajo con una cadena de separación. Así sería el esquema a tejer para el diseño de esta mantilla o pañoleta o cobijita de bebé. Ustedes lo van a continuar, como dije reiteradas veces, hasta el tamaño deseado. Esto es solo una muestra. En la vuelta final de su tamaño, giran la labor. Aquí mismo, en este punto, hacemos un punto bajo. ¿Sí? Hacemos 2 cadenas y un punto bajo en el arco de la cadena. ¿Sí? Ahora vamos a hacer 6 cadenas. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Voy de nuevo. Un punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hacemos 6 cadenas. Esto es lo que hicimos al comienzo para empezar a apoyar la puntilla. Entonces, punto bajo al principio, 2 cadenas al aire, un punto bajo adentro del arco de cadena. Ahora 2, 3, 4, 5, 6 cadenas que se van a repetir motivo tras motivo hasta llegar al arco. De motivo a motivo hay 6 cadenas siempre. Siempre. No importa cuántos motivos tengan. Lo que cambia es el principio y el final. Un punto bajo en la cadena, 2 cadenas de separación al aire y al final lo mismo. 2 cadenas al aire y una cadena en el punto de cadena de inicio. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas que siempre se clavarán en el arco de cadena del motivo. Voy de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas que se clavan acá, en el arco. 2 cadenas al aire
y en la tercera cadena de inicio, ahí el punto bajo, así. Cuando tenemos esta franja ya hecha en la esquina, vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas al aire. En el mismo lugar vamos a tejer 2 puntos altos más una cadena de separación y 3 puntos altos más. Siempre en las esquinas se va a tejer esto. Ahora, 3 cadenas de separación y más o menos a ojo a donde nos va la tensión del hilo, ahí clavamos un punto bajo, 2, 3 y 4. Ahí. Ahora, 1, 2, 3 cadenas de separación y a donde nos da la tensión del hilo, ahí levantamos 3 puntos altos en el mismo lugar. 3 cadenas y donde nos da la tensión, ahí comenzamos nuevamente la serie de los puntos bajos, que son 4. Tres cadenas y otra vez donde me va, ahí. No le tengan miedo al ojímetro. Tres cadenas y realizamos nuevamente los puntos bajos. Así vamos a ir esquina por esquina. Terminamos la vuelta, unimos en la tercera cadena de inicio, con punto deslizado nos vamos al centro de la cadena para repetir la esquina. Y levantamos 3 cadenas para el primer punto y hacemos 2 puntos más para nuestro abanico, una cadena y 3 puntos, 1, 2 y 3, 3 cadenas, 2, 3 cadenas. Y acá donde tenemos los puntos bajos los vamos a repetir. 1, 2, 3. 3 cadenas. Y ahora antes de este motivo de 3 puntos altos, acá en la cadena vamos a repetirlo. 1, 2, 3. 3 cadenas, saltamos el motivo, vamos a la cadena que le sigue y repetimos. 1, 2 y 3. 3 cadenas y hacemos los puntos bajos. 1, 2 y 3. 3 cadenas y repetimos el motivo. En la cadena de inicio del arco, ahí, antes de llegar al motivo, lo hacemos como en escalerita. 3 cadenas que pasan por encima del motivo. En la cadena que le sigue, repetimos el motivo de 3 puntos altos. 3 cadenas y repetimos los puntos bajos.
todo es de repetición en la puntilla. 3 cadenas de separación y nos vamos aquí al arco de cadena, estiramos un poquito. A mí me cuesta un poquito porque estoy con los brazos en alto, me cuesta bastante. Y hacemos los 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Y continuamos el próximo lateral y los otros 2 restantes de igual manera. Ya va tomando algo de forma nuestra mantilla. Empatamos en la tercera cadena de inicio, nos vamos con punto deslizado al centro, levantamos 3 cadenas para el primer punto. Y acá mismo vamos a hacer el motivo. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 3 en total, perdón, 3. ¿Sí? 1, 2, 3 cadenas y nos vamos acá al punto bajo, ahí levantamos un punto alto. 3 cadenas y vamos a trabajar acá de nuevo en la cadenita antes del motivo 3 puntos altos. 3 cadenas y entre medio de los dos ahí un punto alto. 3 cadenas y trabajamos el motivo nuevamente acá en la cadena. El motivo de 3 puntos altos. 3 cadenas y hacemos el punto alto adentro del punto bajo, en el medio. 3 cadenas y repetimos la serie. Trabajamos en la cadena antes de llegar al motivo 3 puntos altos en el mismo orificio. 3 cadenas, trabajamos un punto alto en el centro de la cadena entre motivo y motivo, 3 cadenas de separación y trabajamos nuevamente el motivo de 3 puntos altos en la cadenita que le sigue. Respetamos siempre los abanicos de las esquinas y continuamos esta serie por todo el contorno. Tenemos el nuevo abanico de la esquina, 3 cadenas de separación. Hacemos un punto bajo antes de llegar al punto alto, un punto bajo adentro del punto alto y un punto bajo por fuera. Así. 3 cadenas y vamos a trabajar acá, en esta cadena después de este motivo. Un nuevo motivo de 3 puntos altos. Una cadena y nos vamos acá, a la primera cadena antes del motivo, ahí. Y trabajamos allí 3 puntos altos. 3 cadenas y antes del punto alto un punto bajo. Lo pueden tomar en la cadena misma, clavando la cadena, o al arco. Yo prefiero al arco. En el punto y por fuera. Son 3 en total. 3 cadenas de separación. Después del motivo, en la cadena, ahí, el motivo. 3 puntos. Una cadena lazada y nos vamos al primer punto de cadena antes del motivo y hacemos 3 puntos. Tres cadenas, en el arco un punto bajo, en el punto un punto bajo
y en el arco un punto bajo. 3 cadenas, repetimos el abanico de la esquina y continuamos con la serie. Iniciamos con una esquina, como veníamos, 4 cadenas. En los puntos bajos realizamos puntos bajos, nuevamente. Cuatro cadenas. Y nos vamos aquí al centro, ahí. Estiramos lo más que podemos. Y hacemos un motivo de 3 puntos altos. 4 cadenas, bien holgadas las cadenas. Y vamos aquí, lo más holgado posible, para que nos dé bien y no nos quede tirante. Porque así es el motivo de la puntilla. Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas flojas y vamos ahí al centro de los motivos y lo repetimos. Lo estiramos bien y hacemos ahí los 3 puntos altos, 4 cadenas flojas y vamos al punto bajo y lo repetimos. 3 en total. 4 cadenas. Vamos a la esquina y repetimos nuestro abanico lo más flojo posible. Dos cadenas, 3 puntos altos. Cuatro cadenas flojas y seguimos con nuestra serie por todo el contorno. 1, 2, 3, 4 flojo y al centro 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4 cadenas flojas y repetimos nuestra secuencia. Como ven, las puntillas son como ondas, ¿sí? Bien. Vamos a la vuelta final, repetimos la secuencia de nuestro abanico de esquina, nos vamos con punto deslizado al centro de la cadena para nuevamente iniciarlo como veníamos. 3 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4 cadenas al aire. Repetimos los 3 puntos bajos en esta vuelta final. Uno, 2, 3, 4 cadenas. Y en la cadena anterior al motivo hacemos un nuevo motivo de 3 puntos. 3 cadenas y después del motivo en la cadena que le sigue ahí nuevamente el motivo de 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4 cadenas, repetimos los puntos bajos tal cual. 1, 2, 3, 4 cadenas. Repetimos el motivo en la cadena anterior al motivo de la vuelta anterior. 3 cadenas. Iniciamos un nuevo motivo en la cadena por fuera del motivo anterior de 3 puntos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Hacemos los puntos bajos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y repetimos la esquina lo más holgadita posible,
porque como es una onda tiende como a encogerse, porque son ondas. Entonces tenemos que tejer flojito, en este caso. Así, y 4 cadenas de separación. Así vamos a ir por todo nuestro contorno. Bueno, amigas, amigos, este sería el proyecto de lo que sería, valga la redundancia, la mantilla de bebé. Yo no tengo un niñito Jesús, siempre quise tener uno. Tengo un altar de Dios y de la Virgen, pero el niñito Jesús nunca lo conseguí. Así que esta mantilla a escala va a quedar para cuando lo tenga en mi poder, y se los doy como idea también para los que tienen un altar, que sé que hay mucha gente que tiene altar como yo, y le ofrendan al niño Jesús o al niño Dios sus más bellos deseos de su fondo de su corazón, ¿no es cierto? Espero que les guste, que lo puedan hacer. Cualquier duda, cualquier inquietud, en la brevedad de lo posible, se los responderé. Me lo dejan allí en comentarios. Si les gustó este tutorial, no se olviden de dar un like hacia arriba. Y si les gustó un poquito más, también pueden invitar a sus amigos, amigas, a participar de este canal, o, en su defecto, compartirlo en sus redes sociales. Y como siempre les digo, desde el fondo de mi corazón, donde sea que tú te encuentres, una ciudad pequeña, una ciudad muy grande, un pueblo chico, en una granjita, en un pueblito, arriba de una montaña, donde sea que te encuentres, desde el fondo de mi corazón te bendigo con paz y bien, que haya mucha armonía, mucha prosperidad y salud en tu hogar, para ti y todos tus familiares. Hasta un próximo encuentro.